Si alguien me hubiera dicho que iba a enamorarme en medio del caos de la tienda más saturada del centro comercial justo antes de Navidad, probablemente me habría reído en su cara. Pero así fue. Todo empezó con un cambio de turno que nadie quería cubrir, y con un tipo que parecía detestar cada segundo de diciembre. Se llamaba Luis. Tenía cara de pocos amigos, barba mal afeitada, cejas fruncidas incluso cuando no hablaba, y una energía que gritaba, «No me hables». Era el tipo de persona que caminaba, como si estuviera huyendo de una vida que nunca pidió. Yo lo vi por primera vez el 17 de diciembre, cuando me tocó cubrir el turno de tarde en la juguetería. Había trabajado ahí cada Navidad desde que entré a la universidad, más por costumbre que por necesidad. El lugar era un caos, luces parpadeantes, niños gritando, villancicos sonando en loop, y empleados que solo querían sobrevivir a la temporada. Luis no saludó. Solo entró, dejó su mochila en la taquilla, se puso el chaleco rojo con el logo de la tienda, y se fue directo a la sección de juegos de mesa. Ni una palabra. Como si no hubiera nadie más en la sala de empleados. Yo estaba atendiendo una fila de 3 padres desesperados cuando él pasó por detrás, cargando una torre de cajas como si fueran nada. Ni siquiera se quejó, y eso ya me pareció sospechoso. Después del cierre, mientras yo barría el área de peluches, lo vi peleándose con la máquina de café del descanso. «No sirve», le dije. «Hace 2 semanas que solo da agua caliente». «Perfecto», murmuró, soltando el vaso con más fuerza de la necesaria. «No te gusta la Navidad, ¿verdad?», pregunté. Medio en broma, me miró como si hubiera dicho la cosa más estúpida del mundo. «¿Y a ti sí?». «No sé», respondí. «Depende del día, a veces me gusta ver a la gente feliz, felicidad forzada, compras inútiles, promesas que nadie cumple, sí, suena encantador». Y se fue. Podría haberlo dejado ahí. Pero no lo hice. Al día siguiente volví a cubrir ese turno, y Luis también. Esta vez llegó con los audífonos puestos. Suena cliché, pero iba escuchando algo que sonaba a música electrónica oscura, mientras todos los demás tenían gorros navideños y sonrisas de plástico. Me acerqué mientras organizaba unos Legos y le dije, «Si fueras un personaje de película navideña, serías el Grinch». «Al menos el Grinch era honesto», respondió sin mirarme. «¿Y tú no lo eres?». «No, si puedo evitarlo». Aún no sé por qué, pero esa respuesta me hizo sonreír. Luis era un misterio. Uno de esos tipos que parece estar siempre a punto de irse. Pero también tenía algo que me daba curiosidad. No era solo su odio a la Navidad. Era la forma en que se tensaba cuando alguien le ofrecía ayuda. O cómo evitaba cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario. Así que, por supuesto, decidí seguir hablándole. Los días siguientes trabajamos juntos varias veces. No fue intencional, al menos, no de mi parte. Pero cada vez que miraba el calendario de turnos, ahí estaba su nombre, justo al lado del mío. Luis. Para el 20 de diciembre, ya no me ignoraba del todo. Respondía cuando le hablaba, a veces con monosílabos, otras con sarcasmos que me hacían reír más de lo que deberían. Descubrí que tenía una manera peculiar de quejarse. No con rabia, sino con una especie de resignación elegante. Como si el mundo le debiera algo, y él ya había dejado de esperarlo. Una noche, justo antes de cerrar, estábamos reorganizando los estantes cuando escuché que soltaba un suspiro largo. El tipo llevaba 3 cajas en los brazos y miraba un estante vacío como si acabara de descubrir que Dios no existía. «¿Quieres que te ayude?», ofrecí, sin pensar mucho. Me miró de reojo. «¿Te parezco débil?». «No. Me pareces humano». Se quedó quieto un momento, y luego, sin decir nada, me dio una de las cajas. Ese fue el primer gesto que entendí como un gracias viniendo de él. Esa misma noche, después de cerrar, me lo encontré afuera, sentado en una de las bancas del centro comercial, encendiendo un cigarro. Hacía frío. Llevaba el abrigo abierto y las manos metidas en los bolsillos. «¿No te vas a casa?», le pregunté. «No tengo ganas», respondió sin mirarme. «No hay nadie esperándome». Yo dudé un momento. Podría haberle dicho, «Nos vemos» y seguir mi camino. Pero en vez de eso, me senté a su lado. «¿Y si te invito un chocolate caliente?», dije.
De esos que parecen falsos de tan dulces. Luis soltó una risa suave, casi incrédula. ¿Te estás burlando de mí, o eso fue una propuesta real? Una propuesta. Medio suicida, considerando tu tolerancia al azúcar. Me miró entonces. Por primera vez de verdad. No con esa mirada automática de compañero de trabajo, sino como si estuviera viendo a alguien que no esperaba encontrar. Vale, dijo, pero solo si no hablamos de Navidad. Fuimos al puesto de chocolate de la esquina, pedí uno con marshmallows, él, uno negro, sin azúcar, por supuesto. Nos sentamos afuera, cada uno con su vaso caliente entre las manos. No me gusta esta época, dijo finalmente, como si me debiera una explicación. Es como si todos fingieran que todo está bien, cuando en realidad, la mitad de la gente está más sola que nunca. ¿Y tú?, pregunté. ¿Yo qué? ¿Estás solo? Se encogió de hombros. Desde hace años. No insistí. No lo necesitaba. Algo en su voz ya lo había dicho todo. Después de eso, Luis empezó a quedarse un poco más después de cada turno. No mucho. A veces solo 10 minutos, otras 20. Pero lo suficiente como para que yo notara que algo estaba cambiando. Una noche, mientras limpiábamos los estantes por última vez, me preguntó, ¿por qué sigues trabajando aquí? Tienes pinta de querer estar en otro sitio. Me encogí de hombros. A veces es más fácil quedarte en lo que conoces, incluso si no te apasiona. Al menos aquí me pagan por aguantar villancicos. Luis sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Supongo que no estoy tan solo como creía. Esa frase se quedó conmigo más tiempo del que debería. Y esa noche, cuando salimos juntos por tercera vez, ya no me pareció raro que camináramos tan cerca. El 22 de diciembre fue la primera vez que me esperó. No lo dijo. No lo pidió. Pero cuando salí del vestidor, ahí estaba Luis, sentado en la recepción con su chaqueta puesta, haciéndose el distraído con el celular. Lo miré, arqueando una ceja. ¿Perdiste algo?, le pregunté. Mi dignidad, probablemente, respondió sin levantar la vista. ¿Vas para el metro? Sí. Te acompaño. Eso fue todo. ¿Te importa? Ningún gesto raro. Solo se puso de pie y caminamos juntos hacia la salida. No hablamos mucho en el trayecto. Pero el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era cómodo, suelto. Como si nuestras presencias bastaran. Como si no hiciera falta llenar cada espacio con palabras. En la estación, mientras esperábamos el tren, me preguntó, ¿tú con quién pasas la Navidad? Con mis tíos. Mi familia vive lejos. Y como trabajo casi hasta Nochebuena, me invitan ellos. Asintió. ¿Y es buena la comida? Sí. Siempre sobra. Y la tía Rosa se emborracha con sidra y empieza a contar chismes familiares. Eso le sacó una carcajada. Suena como una buena Navidad, para ser honesto. ¿Y tú?, pregunté. ¿Dónde la pasas? No sé. Probablemente solo. Me dio ganas de decirle que viniera conmigo. Pero no lo hice. Todavía no. El 23. Durante el turno noté algo diferente. Luis se había quitado la expresión de odio a todos, y por primera vez interactuó con una clienta sin parecer que quería desaparecer. Incluso ayudó a una señora mayor a cargar una bolsa sin que nadie se lo pidiera. Cuando regresó al mostrador, me miró de reojo y dijo, «No digas nada». «¿Decir qué?», respondí, sonriendo. Pero no era solo eso. Era cómo se paraba más cerca de mí. Cómo dejaba que nuestras manos se rozaran al pasar cajas. Cómo se quedó mirándome un segundo más de la cuenta cuando me quité el chaleco. Al final del turno, fuimos a tomar algo. No chocolate esta vez. Una cerveza en un bar pequeño donde nadie nos conocía. En algún momento, después del segundo trago, me dijo, ¿sabes qué es lo que más me jode de esta época? ¿El consumismo? ¿La música? ¿La gente feliz? No. Hizo una pausa. Que siempre me recuerda lo solo que estoy. Y que debería estar bien con eso, pero no lo estoy. Me quedé callado un segundo. Luego dije, no tienes que estar solo. Y ahí lo sentí, ese momento exacto en el que algo se rompió,
O más bien, algo se abrió. Una puerta que había estado cerrada con llave durante mucho tiempo. Luis me miró, serio, los ojos un poco más suaves que antes. Y no dijo nada. Pero tampoco se fue. La noche del 24, el local cerró temprano. A las 6 ya estábamos recogiendo todo. La música navideña sonaba aún más cursi con las luces medio apagadas y los estantes vacíos. Algunos empleados se despedían entre abrazos, otros salían corriendo para alcanzar cenas familiares. Yo estaba guardando mi uniforme en la mochila cuando sentí una mirada. Luis estaba en la puerta del vestidor apoyado contra el marco, brazos cruzados. ¿Te vas con tu familia?, asentí. Sí. A casa de mis tíos. Me voy en un rato. Se quedó callado unos segundos. ¿Y tú?, le pregunté. Se encogió de hombros. Iba a pedir algo por delivery y ver una película. Tal vez dormir temprano. Lo de siempre. Algo en su voz me dio rabia. No por él, sino por lo injusto que me parecía todo. El mundo tenía la manía de darle fechas especiales a personas que solo querían sobrevivir al calendario. No tienes que estar solo esta noche, dije, sintiendo cómo me ardía el pecho por dentro. Me miró como si no entendiera, como si nadie se lo hubiera dicho nunca. Mis tíos no van a decir nada si te unes. Hay comida de sobra, como te dije. Y mi tía Rosa necesita un nuevo blanco para sus chismes. ¿Podrías salvarme? Luis soltó una risa suave, pero sus ojos estaban brillando distinto. ¿Estás en serio? Más que nunca. Terminé convenciéndolo. Fuimos juntos. Caminamos hasta mi estación, subimos al tren, y durante el trayecto no dejó de mirar su reflejo en la ventana, como si no supiera cómo sentirse. Yo no presioné con acento agudo, solo lo dejé respirar. En casa de mis tíos, lo recibieron como si fuera parte de la familia desde siempre. Mi tía Rosa le sirvió 2 platos antes de que se sentara. Mi primo Ángel le preguntó si era mi novio, medio en broma. Luis se rió, nervioso, y dijo: «Todavía no, pero este chico me sigue invitando a todas partes». Yo lo miré. Él me sostuvo la mirada. Y por primera vez, no parecía querer escapar. Después de la cena, nos fuimos a caminar por la cuadra. Era tarde. Las calles estaban vacías, las luces navideñas parpadeaban en las ventanas. Luis metía las manos en los bolsillos de su abrigo y pateaba piedritas como un adolescente incómodo. «Gracias», dijo de pronto. «Por hoy, por todo. No tienes que agradecerme nada». «Sí, sí tengo». Se detuvo. Me miró. «No sé qué se supone que somos, o si esto tiene nombre. Pero contigo, no me siento como cuando finjo estar bien». Eso me golpeó directo en el pecho. Dije su nombre en voz baja. Solo eso, pero fue suficiente para que él diera un paso más. Lo justo para que nuestros cuerpos casi se rozaran. «¿Te importa si intento algo?», preguntó, como si tuviera que pedir permiso para sentir. «No», susurré, «no me importa». Y entonces me besó. Lento, inseguro, como quien abre una puerta por primera vez en mucho tiempo. Fue un beso corto pero denso, cargado. No había música, no había copos de nieve. Solo 2 tipos, de pie en una calle vacía, empezando a entender lo que era el calor en diciembre. Desperté el 25 sin resaca, sin frío y sin la típica sensación de vacío que solía acompañar esa fecha. Luis no se quedó a dormir, pero me escribió a las 9 de la mañana. Solo decía: «¿Café?», respondí. «Pensé que odiabas todo lo navideño, incluido el 25». Él contestó: «Hoy no lo odio tanto». Nos encontramos en la misma cafetería donde semanas antes me había dicho que detestaba diciembre. Esta vez no llevaba esa coraza invisible encima. Su postura era distinta, más relajada, sus ojos menos a la defensiva. Pidió su café negro, sin azúcar como siempre. Yo pedí el mío con todo lo dulce posible. Nos sentamos cerca de la ventana. Afuera, un niño jugaba con su nuevo monopatín, y una pareja mayor se abrazaba bajo un árbol decorado. Luis me miró. Me siento como si me hubieran reiniciado. ¿En el buen sentido? No lo sé. Es raro. Nunca me había sentido así después de Navidad. Normalmente me cuesta levantarme. Me pesa el día. Pero hoy, estoy aquí. Contigo. Y está bien. Lo observé mientras hablaba. Seguía siendo el mismo tipo que había detestado los villancicos,
que arrastraba las cajas con furia, que respondía con ironía a todo. Pero también era el mismo que me había mirado como si yo fuera la única constante en medio de un mes que lo revolvía por dentro. ¿Y qué quieres ahora?, pregunté, no con presión, sino con curiosidad. Luis bajó la mirada al café humeante. Quiero intentar estar bien. Y tal vez, aprender cómo se hace eso con alguien al lado. Me tocó decir algo, pero no sabía qué. Así que simplemente extendí mi mano sobre la mesa. No como un gesto romántico, sino como un puente. Una señal de que estaba ahí. Él la miró un segundo, como dudando si tenía derecho a cruzarlo. Y luego, lentamente puso su mano sobre la mía. Después de eso, las cosas no se volvieron mágicas. No de golpe. Seguimos trabajando juntos algunos días. Otras veces solo nos escribíamos al salir. Había silencios, dudas, momentos en que parecía que iba a retroceder. Pero también había cenas, cafés compartidos, y esa manera en que él empezaba a buscar mi mirada entre pasillos abarrotados. La coraza de Luis no se rompió, pero se agrietó. Y a través de esas grietas, empezó a entrar la luz. Los primeros días de enero trajeron ese silencio raro que queda después de las fiestas. La tienda se vació de luces, los villancicos fueron reemplazados por playlists genéricas, y la gente volvió a sus rutinas, como si diciembre no hubiera sido más que una pausa decorativa. Luis y yo seguíamos viéndonos, a veces en turnos compartidos, a veces afuera, en cafés o dando caminatas nocturnas sin rumbo fijo. No éramos una pareja, al menos no con ese título. Pero había algo entre nosotros. Algo que ya no necesitaba explicación. Una noche, mientras caminábamos por una calle poco transitada, me soltó sin mirarme. Estoy pensando en renunciar. Me sorprendió. ¿A la tienda? Asintió. Nunca fue un plan a largo plazo, solo algo para llenar el tiempo después de muchas cosas. Lo dijo como quien se refiere a heridas antiguas sin querer tocarlas. ¿Y qué harías? Todavía no lo sé. Luego me miró, pero quiero quedarme en la ciudad, y quiero seguir viendo a alguien. Me costó no sonreír. ¿A alguien? Sí, dijo, con una media sonrisa. Un tipo raro, que cree que el chocolate caliente cura traumas. Ese tipo suena intenso. Lo es. Nos detuvimos frente a una vitrina apagada. El reflejo de ambos nos devolvía una imagen tranquila, como si lleváramos años caminando juntos. Luis se volvió hacia mí. Sé que no te dije mucho sobre mi pasado. Y no es porque quiera ocultártelo. Solo que todavía me cuesta hablar de ciertas cosas. No tienes que contarlo todo ahora, le dije. Pero tampoco tienes que cargarlo solo. Eso pareció golpear algo dentro de él. Como si no supiera que era posible pensar en un nosotros para llevar el peso. Me acercó lentamente, apoyó su frente contra la mía y susurró. No sé qué soy contigo. Pero quiero seguir siéndolo. A veces el amor no llega como un rayo. No es una explosión. Es una brisa suave que entra por una rendija que uno creía sellada. Así fue con Luis, y así empezamos a escribir algo nuevo, página a página, sin etiquetas, sin promesas imposibles. Solo el presente, y en ese presente, él ya no odiaba la Navidad. Al menos no del todo. La mañana del 6 de enero amaneció fría y nublada. Era nuestro último turno juntos en la tienda antes de que Luis finalmente renunciara. Estábamos en la bodega, revisando el inventario final de juguetes rebajados, cuando él me lanzó una caja vacía sin previo aviso. ¿Sabías que este fue el primer diciembre que no quise desaparecer? La caja me golpeó en el pecho y cayó al suelo, pero no le di importancia. Me quedé mirándolo, sin responder. Luis se apoyó en un estante, cruzando los brazos. Su chaqueta estaba manchada de polvo y su cabello un poco más largo que al principio. Pero algo en su rostro era distinto, más abierto, más presente. Antes pensaba que odiaba la Navidad por todo lo que me recordaba, dijo. Pero este año, me di cuenta de que lo que más dolía era no tener con quién compartirla. Me acerqué, recogí la caja del suelo y la puse a un lado. Ahora ya no estás solo. No. Dijo él. Ahora no.
Después del turno, salimos a caminar. No hacia ninguna parte en especial. Terminamos sentados en las escaleras de un parque casi vacío, viendo cómo unos niños abrían regalos de Reyes. Luis sacó una bolsa de caramelos que había robado, según él, de una caja olvidada en el mostrador. Para compensar la falta de espíritu festivo, bromeó, ofreciéndome uno. Me quedé mirándolo un segundo antes de tomar el dulce. ¿Te das cuenta de lo mucho que has cambiado? Luis resopló. No sé si llamarlo cambio o colapso emocional bien dirigido. Reímos los dos. Y entonces él estiró la mano, buscó la mía y la sostuvo sin decir nada. Lo más hermoso fue eso, que ya no tenía miedo de tocarme. Volvimos a vernos, no solo como compañeros, no solo como esos dos del turno de Navidad. Empezamos a escribir algo nuevo. Lento. Sin prisas. Aprendiendo juntos. Y cuando llegó el próximo diciembre, un año después, Luis fue el primero en colgar una pequeña guirnalda en mi puerta. Sin decir nada. Sin burlarse. Solo lo hizo. Y esa fue su manera de decir, ya no odio la Navidad. Porque ahora, estás tú. Un año después, Luis ya no trabajaba en la tienda. Ahora enseñaba fotografía en un centro cultural pequeño, donde hablaba menos con sarcasmos y más con imágenes. Tenía una libreta llena de frases sueltas que no mostraba a nadie excepto a mí. Vivíamos en departamentos separados, pero casi nunca dormíamos solos. Algunas noches cocinábamos pasta, otras simplemente nos quedábamos tirados en el sofá, compartiendo silencios cómodos. No necesitábamos llenarlos con nada. A veces él ponía su cabeza en mi hombro sin decir una palabra, y ese gesto bastaba. La Navidad volvió. Esta vez, no la evitó. Me acompañó a comprar regalos, eligió una bufanda para mi tía Rosa, y envolvió todo con un cuidado ridículamente meticuloso. Incluso tarareó un villancico una tarde, sin darse cuenta. El 24 por la noche, cuando terminamos de cenar con mi familia, salimos a caminar como aquel año anterior. Nevaba leve, y él me pidió que fuéramos a la misma esquina donde me había besado por primera vez. ¿Sabes qué me da miedo?, me preguntó, con las manos en los bolsillos. No. Que esto me guste tanto que no sepa estar sin ti. Yo me acerqué. Ese miedo lo compartimos, se rió suave, con esa forma suya de romper la tensión. Luego, más serio, dijo, antes creía que el calor se acababa en enero, que todo lo bueno era temporal. Pero contigo, aprendí que hay personas que se quedan, que no huyen cuando las luces se apagan. Lo besé, porque ya no hacía falta decir nada más. Y esa noche, cuando volvimos a casa, él puso su cabeza en mi pecho, se quedó en silencio unos minutos, y murmuró, gracias por no dejarme odiar la Navidad para siempre.